Hablemos de las heridas del niño interior. Veamos cuáles son y cómo éstas afectan al adulto que somos hoy, cómo nos relacionamos con otros, cómo atraemos parejas que provocan abrir esa herida hasta que nos ocupamos de atenderla para evolucionar a través de ella. Estas heridas son 5 y cada una de ellas las fuimos transitando todos los seres humanos en función de las diferentes experiencias o situaciones que nos tocó atravesar a lo largo de nuestra vida. Lo interesante de estas heridas es que cada una de ellas fue construyendo como recurso de defensa una máscara con la cual enfrentó el mundo. Y hoy nosotros lo que vemos es al adulto muchas veces a través de su máscara en lugar de su herida. Por eso es bueno conocer ambas. La herida del abandono, por ejemplo, tiene la máscara del dependiente, aquel que depende física, emocional o materialmente de un otro. La máscara del rechazo es la del huidizo, aquel que busca escabullirse, que busca no molestar, aquel que se esconde detrás de su mundo imaginario. La herida de la humillación tiene la máscara del masoquista, aquel que encuentra dentro de el sufrimiento o del dolor o de las dolencias una vía de escape para poder enfrentar la vida. La máscara de la traición es la del controlador. Debe digitarlo todo. Tiene que asegurarse de que las cosas se hagan como se prometieron. Y la máscara de la injusticia es la del rígido. Su rectitud es infranqueable. Nada de lo que se haga tiene que salir de su control, ni mucho menos de las normas establecidas por él. Crecemos los seres humanos con inseguridades, temores, dudas y un carácter marcado por el dolor y el miedo. Llegamos a la edad adulta vigorosos y con éxito en nuestras manos, pero también muchas veces amargados porque la vida es cruel e injusta. Lo cierto es que a todos los seres humanos nos ha pasado algo o nos ha faltado algo en la infancia. Aunque pensemos que hemos tenido una infancia feliz, siempre hay un desencuentro entre lo que uno necesita y lo que se obtiene. Y eso depende de en qué cantidad lo hayamos tenido. Aunque todos tenemos anhelos y carencias que no tenemos por qué llevar como una condena. Entonces, reflexionamos. Lo tenemos todo para ser felices, pero algo pasa. Una nube negra nos persigue. Sentimos que no somos capaces de tomar buenas decisiones. ¿Y cuál es la razón? Nuestro niño herido. Si liberamos el dolor que se ha quedado bloqueado en el niño interior, conectaremos con nuestro ser auténtico y podremos desarrollar todo el potencial que llevamos dentro y evitaremos llevar las circunstancias del pasado como un lastre al presente. Cuando nacemos, los seres humanos, todos, sin excepción, afrontamos un profundo desafío, el de llegar a ser auténtica y genuinamente nosotros mismos, seres únicos e irrepetibles. Al venir a esta escuela, a vivir diversas experiencias en las que nos desarrollaremos con una finalidad muy precisa, sí, tenemos la misión de vivir las experiencias necesarias hasta que podamos aprender lo que significa la verdadera aceptación y hasta que aprendamos a amarnos a nosotros mismos a través de esas experiencias, que nos van a permitir crecer y evolucionar. Cuando en una experiencia de vida existe, por ejemplo, la falta de aceptación, aparecen los juicios, la culpa, el temor, el lamento o cualquier otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia una y otra vez. ¿Por qué? Preguntamos. ¿Por qué la vida es injusta y se ha ensañado conmigo?
No, en realidad se repiten y se repetirán hasta que despertemos y aprendamos. Estudios revelan que muchas veces, y es importante que reconozcamos esta información, que muchas veces el progenitor con el que tenemos la impresión de entendernos mejor durante la adolescencia es con el que más cosas tenemos por resolver. Verás que algunas heridas a veces están relacionadas fuertemente con el progenitor del mismo sexo y otras tienen que ver, otras de las heridas, con lo que ocurrió con tu mamá durante la gestación. Estamos tan identificados muchas veces con las heridas y con sus máscaras que nos protegieron del dolor y del sentimiento de vulnerabilidad, y solemos tener pocos espacios para expresarnos y sentirnos seguros, aceptados o amados. Estamos tan reflejados en estas que en ocasiones nos convertimos en nuestros propios enemigos. Por eso es importante que reconozcamos estas heridas, identifiquemos con cuáles nos sentimos más emparentados. Por eso en esta serie de videos vas a descubrir cuál es y cómo se ha manifestado tu falsa personalidad, y aprenderemos a dirigirla con amor para eliminar la rigidez, para permear otra energía y aprender a confiar en que tu yo adulto es el que puede tener el control, es el que puede mandar. Veamos un poquito más a profundidad acerca de estas heridas y sus máscaras. Porque cuando eliminamos las corazas, anulamos compulsiones por controlar, por ser perfectos, por evadirnos, por victimizarnos, empezamos a observar que son solo máscaras que en su momento nos permitieron sobrevivir. Pero siempre hay una oportunidad de vivir sin el sobreviviente interno, sino desde el verdadero yo. Eso le da un matiz y un color muy diferente a la vida e incluso a las relaciones. Llegando a este momento, quiero pedirte un favor. Si te gusta este contenido, te suscribas al canal y lo compartas con quien creas que puede serle útil esta información. Continuemos con lo valioso que tenemos para compartir. Mientras seguimos, necesito hacerte una advertencia, porque cuando empecemos a trabajar seriamente con nosotros hacia adentro, van a pasar cosas, porque el ego o nuestro interior no desea que descubramos todas esas limitaciones, ya que con ellas se ha nutrido, se ha justificado al tiempo que sobrevivió. Tengamos presente también que puede que no nos sea tan fácil reconocer las máscaras, y eso lo activa nuestro inconsciente, probablemente para evitar sufrir, como un recurso de defensa. Al tener esto presente, vamos a ser más tolerantes y será más fácil vernos y tratarnos con amor para poder ayudarnos a sanar las heridas que queden expuestas. La buena noticia es que las máscaras que se han creado para protegernos no tienen por qué ser permanentes. La infancia que tuvimos no tiene por qué ser nuestro destino. Aprendemos que el dolor es un motor de cambio. Y como diría Buda, el dolor es un vehículo de conciencia. Por eso deseo que la conciencia del dolor te lleve a no traer el sufrimiento con vos y a evitar llevarlo a todas tus relaciones, para que puedas vivir lo que estés listo para actualizar y sanar. Para entender dónde se ubican las heridas de la infancia y cómo sanarla, es importante saber cómo se formaron y cómo se nutre el cuerpo emocional presente en todas las capas de tu personalidad. Maduramos físicamente. Incluso hoy estamos muy preocupados por estimular la inteligencia de los niños, pero conocemos muy poco acerca de la madurez emocional. Muchas veces, por muy claras que tengamos las cosas en nuestra mente, si el cuerpo emocional, si allí
En ese campo hay nudos de dolor. Ellos son los que determinan la realidad, sin importar qué tan claro lo tengas en tu mente. Es probable que te hayas encontrado frente a alguna situación sacando en conclusión de que te estás comportando como un niño. En algún momento de lucidez, de repente dijimos, ¿qué es este berrinche que estoy haciendo? Bueno, es allí cuando se queda de manifiesto que nuestro campo emocional está dominado por nuestro niño interior. En todo lo que experimentamos hay una dualidad, una parte oscura, instintiva y burda, y un lado luminoso, armonioso y sutil. Poder comprenderlo y percibirlo así depende de nuestro nivel de madurez y desde dónde nos manifestamos. Cuando vivimos desde el niño herido, nos sentimos enojados, celosos, envidiosos, rencorosos. En cambio, cuando nos expresamos desde el verdadero yo, auténtico y adulto, somos generosos, amorosos, divertidos, empáticos. Gracias a este campo emocional, sentimos el poder del amor, el impacto de la música, lo transformador de la belleza, la presencia de Dios en la majestuosidad de la naturaleza y lo sagrado de la vida. Todas Todo esto que mencionó se aloja en el cuerpo emocional o en el campo emocional. Sin él, la vida sería plana, sin emotividad, robotizada, puro deber, pura racionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo madura este cuerpo emocional o este campo emocional? Empieza desde el niño ante el contacto, la expresión y el entendimiento de lo que él siente acompañado de papá y mamá. Eso le permite ganar terreno y manejar mejor sus emociones, pues se está programando cuáles serán las respuestas ante los diversos estímulos y reacciones del entorno. Hay una base fundamental del cuerpo emocional, una especie de nutrientes básicos que debemos recibir desde que estamos en el vientre de mamá. Cuando estos nutrientes dejan de existir, es cuando se siente un dolor de separación que afecta de manera significativa el cuerpo emocional y éste queda lastimado. Si esta herida se mantiene abierta, no se le permitirá madurar ni desarrollarse al campo emocional. ¿Cuáles son estos nutrientes? Estos nutrientes básicos del cuerpo emocional son tres: pertenencia, afecto y estructura. Se obtiene a través de la simbiosis primeramente con mamá, el apego a la familia, la protección de los padres, el reconocimiento de la presencia del niño y sus necesidades, las caricias, la estructura y los límites en el entorno. Todo esto se resume para el niño en pertenencia, afecto y estructura. ¿Cómo se lastima este cuerpo o campo emocional? Que deja de manifiesto lo que llamamos heridas del niño interior. Yo particularmente creo que la mayoría de las veces se relaciona con la ignorancia de los papás o su incapacidad o falta de conciencia sobre la vulnerabilidad del niño y lo que necesita. Por ejemplo, el impacto del efecto se ve claramente en un padre que disciplina a su hijo porque tiene malas calificaciones. Si lo hace del rechazo o desde el afecto, el mensaje que recibirá será muy diferente, aunque ambos estén hablando de marcar buenas calificaciones. El impacto energético será distinto. Incluso ambos pueden hablar molestos o serios, pero cuando hay afecto sincero, este se refleja. Y cuando hay rechazo, también. No importan los cómo, sino los dónde y los qué. Porque el dónde, el cómo y el qué es lo que termina por escucharse. El afecto te vincula y te acerca. El rechazo, en cambio, te aleja y te separa. Pertenencia es compartir una identidad o las mismas raíces. Una persona con pertenencia desarrolla un sano orgullo y visión colectiva.
Lo desarrollamos por medio de la presencia constante y predecible de nuestros padres, del orgullo que dan los abuelos, los padres, la nación. Y en el nivel básico, el hogar, la habitación, los amigos, la familia, todo esto genera un lazo de unidad con lo externo. El desarraigo es la peor soledad interna, porque lo que hace es inhabilitar la creación de familia, de trabajar en comunidad, de sentir amor por los otros y por la vida. El tercero de los nutrientes dijimos que es la estructura. En la familia, la estructura y los límites constituyen el orden básico para la personalidad del niño, tanto como los horarios y las disciplinas, el desarrollo de la propia independencia e identidad. Desde muy pequeño los límites ayudan a reconocer qué es lo que se permite y qué es lo que no. Ciertas reglas, orden y respeto por algunas cosas. Cuando aprenden esto en casa, lo llevamos a la vida. Esto nos da seguridad y orden. Por ejemplo, cuando sos adolescente o ya adulto, estás en lugares o instituciones donde sabes que hay reglas y límites claros que todos respetan, esto provee inmediatamente de confianza. No tenés que estar a la defensiva o protegiéndote de todos. Sabes que hay autoridad, por lo tanto, estás protegido. Las reglas son importantes y hay que seguirlas. Empiezan con la disciplina y autoridad de los padres. Su ausencia desestructura la personalidad de un niño. La falta de reglas o el exceso de ella genera enojo hacia la autoridad. Y cuando la persona no sabe seguirlas, puede convertirse en una persona que quiere que todo se haga en base a sus propias normas o en base a su propia forma. Cuando somos niños, si dejamos de tener afecto y sentido de pertenencia y estructura, es cuando nos sentimos abandonados y rechazados. El dolor de estas heridas se traduce en vergüenza, sentimiento de falta de amor por la persona que soy. El niño se siente inadecuado e inseguro. Este sentimiento interno hace sentir que algo está mal en mí y entonces es cuando aparece el rechazo. Un niño piensa, seguro que mis papás no me abrazan porque algo está mal en mí. O piensa, no soy una persona valiosa porque mi papá no quiere verme o mi mamá no quiere verme. O piensa, no soy importante, por eso mi mamá no quiere jugar conmigo. Esta vergüenza va directo al ser del niño, al yo no soy valioso, al soy un error. Entonces el niño empieza a sentirse ansioso por miedo a no ser visto. Desde la angustia del abandono y el rechazo, empieza a actuar de diferentes modos para llamar la atención de sus padres. Esto se puede manifestar de diferentes formas, quizás en la manera de ser y actuar, donde sacrifican el verdadero yo en un intento por ganar valor y llenar las necesidades de contacto. A veces el niño actúa como un adulto, o quizás se enferma constantemente, o se muestra totalmente rebelde. Como niños, muchas veces de manera inconsciente ocurre esto. Suelen los niños medir la reacción de sus padres, medir con ciertos comportamientos, cómo reaccionan, y entonces verifican si cierto comportamiento funciona o no. A veces, en la mente de un niño, un regaño o incluso los golpes o un grito suelen darle al niño la garantía de que está siendo visto, lo cual, aunque suene raro y hasta doloroso, para ese niño es mejor que el vacío de sentirse ignorado. Los padres, por medios de su afecto, su tiempo y su presencia, dan un luminoso espejo a sus hijos, lo que contribuye a que aprendan a verse valiosos y merecedores. Y cuando están ausentes, el espejo donde mirarse está roto o es inexistente. Para un niño, no ser visto por sus padres
y la ausencia de seguridad, afecto y protección son como estar en peligro de muerte. Es un tema de supervivencia. El vacío y la ausencia de los padres provocan una enorme ausencia en el niño y una enorme angustia, pues el niño, el pequeño, no tiene recursos de ningún tipo para salir adelante solo. El dolor es un gran motor evolutivo, sí, permite transformarnos si lo vivimos con un espíritu adulto y con capacidad de responsabilidad. Pero cuando somos niños, esto es imposible. No tenemos estos recursos. Carecemos de la capacidad de comprender que todo lo que está ocurriendo es para un aprendizaje, una enseñanza que nos hará ser mejores mañana. Por ello, sanar las heridas de la infancia hoy van a permitirte crecer y madurar el campo emocional. El yo niño que busca lo que tanto le faltó. Hoy, siendo adultos, nos encontramos muchas veces repitiendo historias o tomando las mismas malas decisiones siempre, movidos por una fuerza interior difícil de explicar, pero tan poderosa que diríamos que aparece como en nuestras entrañas. La buena noticia es que podemos reconocerlas ahora, trabajarlas y sanarlas. ¿Cuáles son tus necesidades afectivas no resueltas en la infancia? ¿Con cuál de las heridas y sus máscaras estás viviendo a flor de piel y decidiendo? Si dejamos de identificarnos con nuestras heridas, dolores, carencias y máscaras, podríamos ver un poco más allá y entenderíamos que somos almas aprendiendo lecciones. Lecciones como el perdón, lecciones de autovaloración, lecciones de confianza, de límites, de respeto y de aceptación. La mayoría de estas valiosas lecciones las aprendemos por medio del dolor y las heridas de la infancia sí se vincula con nuestras lecciones de vida y lo que vinimos a aprender a esta vida que nunca se equivoca. Quiero que hagamos esta charla un poco más dinámica. Te voy a pedir que busques un anotador que pueda acompañarte desde este video a los próximos, porque vamos a ir trabajando cada una de estas heridas, vamos a ir identificando nuestro campo emocional en este primer encuentro. Si ya tenés tu anotador, reflexioná sobre estos 3 puntos. Primero, si pudieras echar un vistazo a tu vida hacia atrás, ¿cuáles son esas lecciones que la vida te está pidiendo aprender? Si tuvieras que tomar un área de tu vida y decir, esta área de mi vida parece que estuviera en una rueda de hámster, se repite y se repite y se repite la misma situación, y pudieras sacar en limpio, observando esas situaciones ahora, ¿cuáles dirías que son las lecciones que la vida te está pidiendo aprender a través de esa experiencia repetitiva? La segunda pregunta que quiero que respondas es, ¿qué crees que la vida está esperando de vos? ¿O crees que la vida espera algo de vos? ¿Qué? Y la tercera pregunta que quiero que respondas es, ¿tiene algún sentido este dolor que vivís de manera permanente por esa misma situación reiterada? ¿Esa experiencia que sentís que se repite una y otra vez? ¿Tiene algún sentido el dolor que experimentás? ¿Para qué? Las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia moldean personalidades con características específicas. Esta personalidad traduce la vida desde el miedo, la falta de confianza, el control y recrea las mismas realidades de dolor porque está atrapado en ese dolor. Es como un grito ahogado, un intento de reparar lo vivido pero sin conciencia, por lo que solo se recrea y se vuelve a repetir
una y otra vez en nuestra vida, reforzando la defensa sin posibilidad de sanarla. Cuando el cuerpo emocional está más involucrado, la personalidad herida tiene más peso y no permite que nos demos cuenta de que la realidad la estamos viendo de una manera distorsionada. Por eso, ayudemos a nuestro campo emocional a sacar en limpio algunas cosas elementales para que podamos verlas. Toma nota. Responde a las siguientes preguntas. Esa personalidad herida, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo? ¿Está encendida durante 30 minutos, 50 minutos o durante el 100% de tu día? ¿Quién de tu entorno activa más dolorosamente esta personalidad? Viste que algunas veces decimos, eh, esta persona sabe justamente cómo sacarme de mi eje. ¿Quién? ¿Quién de tu entorno activa más poderosa y dolorosamente tu personalidad herida? ¿Y cuáles son las típicas reacciones de tu personalidad herida? ¿Cómo respondes a ello? Presta atención a estas preguntas, sácalo en limpio, tómate un momento, rebobina este video, hacete estas preguntas, reflexiona, pensá, porque pueden ser la respuesta a muchas de las cosas que están haciéndote sufrir en este momento. Es el inicio para empezar a sanar, a darnos cuenta, a mirarnos al espejo del adulto que somos hoy y reencontrarnos con el niño para poder descubrir cuáles han sido esas heridas que han lastimado tanto nuestro cuerpo emocional que ha quedado enfrascado allí en aquel niño y que hoy siendo adultos sangramos por la herida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Vilca Sosa, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística. Me dedico a utilizar esta poderosa herramienta para transformar vidas desde la parte terapéutica o entrenamientos con grupos, con empresas y ayudarlos a vivir más livianos y más felices. Hoy hemos empezado a mirar hacia adentro, a comprender que muchas de nuestras decisiones, emociones y vínculos nacen de las heridas de la infancia que aún están abiertas. Entendimos que ese niño interior sigue vivo en nosotros, influyendo en quién elegimos, cómo amamos y qué estamos dispuestos a tolerar en nombre del amor. Pero también vimos algo esperanzador. Lo que se repite es una oportunidad para sanar. Y este es solo el comienzo. En los próximos videos vamos a ir profundizando herida por herida, para que puedas reconocerlas, identificarlas en vos y comprender cómo se manifiestan en el adulto que sos hoy, en tus elecciones, en tus relaciones de pareja, en los vínculos que construís o sostenés. Porque cuando empezás a ver con conciencia, dejamos de repetir en automático. Pero quédate. Te dejo como sugerencia algunos videos que pueden sumar a esta decisión de sanar el niño interior.